Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y en esta oportunidad vamos a ver una pequeña introducción al manejo de la librería Pandas y Matplotlib en Python para el trabajo y manejo de archivos .csv. Bien, comencemos. Primero, entendamos bien qué es un archivo CSV. Un archivo CSV, ya como lo pueden ver en esta carpeta, es un archivo ya el cual es compatible con el software Excel para poder trabajar con información tabulada como plantillas, pero tiene la particularidad de que, como su extensión lo indica, son valores separados por delimitadores, o pueden ser comas o puntos y comas. Por ejemplo, tiene la ventaja un archivo CSV, el cual puede ser leído desde el bloc de notas. O sea, si nosotros abrimos esto, abrir con bloc de notas, ya nosotros podemos ver la información como texto plano. Ya con un archivo Excel propiamente tal no veríamos eso, ya, sino que veríamos un montón de bytes revueltos sin mucho sentido. Entonces es un formato prácticamente universal con el cual muchos programas trabajan para poder almacenar datos. Ya, entonces acá dentro de este archivo CSV, que yo lo llamé datos.csv, podemos apreciar la primera fila que corresponde a los títulos. En este caso tengo nombre, apellido, periodo, ciudad y ventas, y después tenemos todos los datos. Acá el delimitador que estoy utilizando es el punto y coma. ¿Ya? Como podemos apreciar, tiene el icono de Excel. Si esto lo abrimos directamente desde Excel, vamos a ver de que los datos están directamente en la planilla, ¿ya? Y vamos a trabajar con esta información, ¿ya? Entonces, para poder hacer eso, ¿ya? Nosotros vamos a crear acá un programa en Python, ¿cierto? Acá yo lo llamé pandas01.py, ¿ya? Y analicémoslo, veamos qué es lo que hace, ¿ya? En este caso, la primera línea, la que dice coding UTF-8, ya lo que hace es permitir de que trabajemos con caracteres especiales de nuestro idioma, como por ejemplo las tildes o las señas, ya, o si no te va a entregar un error UTF-8 cuando pongas algún carácter especial. ¿Ya? Luego vienen las líneas de import, ¿ya? Este import pandas as pd, ¿ya? Y el import matplotlib.pyplot as plt, ¿ya? El cual le estamos poniendo alias, ¿ya? O sea, alias significa cuando al import tú lo pones como as, con una s solamente, y pd con un nombre abreviado para poder llamarlo posteriormente, ya, en vez de utilizar el nombre más largo. Entonces acá vamos a trabajar con dos librerías, uno que es la de procesamiento de datos, ya, que es el pandas, y la de gráficos, que se llama el matplotlib, ya. A uno lo vamos a llamar pd y al otro lo llamamos plt. Ahora, ¿por qué no usar Excel y usar Python en algunas circunstancias? Más que nada por el volumen de datos. Ya, o sea, Excel está limitado a una cierta cantidad de datos, generalmente aproximadamente 1 millón, ya, pero Pandas puede trabajar varios millones de datos, ya, entonces mucho más amplio, ya, solo que un poco más tosco el poder programarlo. En Excel es mucho más visual, por ejemplo. Ya, acá tengo un comentario, la lectura del punto CSV. Yo tengo acá una variable df, que el cual corresponde al nombre dataframe, ¿cierto? Df es un dataframe, ya, el cual es, en otras palabras, una planilla. Ya, y acá tú puedes ponerle cualquier nombre. Ya, en este caso yo le puse df de dataframe. Para poder leer el archivo CSV usamos el comando read-csv, ¿cierto? Como es una función propia de la librería pandas, y esto lo tenemos referenciado como pd, ¿cierto? Entonces aparece acá como pd.readcsv. Y acá tiene distintos argumentos. Ya, por ejemplo, el principal argumento es el nombre del archivo csv que nosotros queramos leer. Ya, en este caso el archivo datos.csv, el cual, ¿cierto? Como habíamos visto anteriormente, tenemos dentro de la misma carpeta, ¿cierto? Acá tengo el archivo .python y acá tengo el .csv. ¿Ya? Se pueden poner otros argumentos, ya, como por ejemplo el tipo de separador que va a tener nuestro archivo de entrada, en este caso el punto y coma, ¿cierto? Y cuál es la codificación, en este caso latin-1, para que también pueda procesar caracteres especiales como la ñ o los tildes, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿ya? Luego podemos sacar las dimensiones del data frame, ¿cierto? Con el comando dfshape, ese que podemos ver acá, ¿ya? Y también los títulos, ¿ya? Que son las keys, ¿ya? Con el comando df.case, ¿bien? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo un código completo, el cual lo voy a comentar, y lo vamos a ir descomentando a medida que voy haciendo la explicación.
Entonces en este caso, antes de ejecutarlo, si no tienes instalado el pandas, hay que instalarlo. Entonces para eso vamos al cmd, vamos a inicio, ejecutar o la tecla Windows R y ponemos cmd para que aparezca esta ventana negra. Ya, entonces acá tenemos que instalar ya la librería del pandas. Para eso, ¿cierto? Vamos a la carpeta de Python, ya yo la tengo acá en la raíz, c Python. Ya en este computador tengo el Python 3.6, ya, pero hay versiones mucho más modernas, claro. Ya, y acá, dentro de la carpeta scripts, ¿cierto? Recuerden que está el comando pip, ¿cierto? Entonces acá nosotros tenemos acá el pip con el cual podemos instalar librerías. Ya, entonces acá lo único que estoy haciendo para poder instalar el pandas y el matplotlib, ya, yo abro el cmd, ¿cierto? Con el cd punto punto estoy retrocediendo una carpeta. Ya originalmente estoy ubicado en C usuarios Néstor, ya retrocedo una carpeta, después estoy en C usuarios, ya después voy a la carpeta raíz, el C dos puntos, y después entro en la carpeta Python. Yo tengo instalado en este caso el 3.6, ¿cierto? Después entro a la carpeta scripts, ya, y después al hacerlo hundir veo que está el pip. Ya, entonces el comando para poder instalar las librerías sería un pip install pandas, pip install pandas. Ya, entonces con eso ya se estaría instalando. Eso se puede demorar un poquito. Como ya lo tengo instalado, entonces me está apareciendo que está todo ok. ¿Ya? Tengo que actualizar el pip solamente. Y para poder instalar el matplotlib, ustedes ponen pip install matplotlib. Y entonces con eso, bueno, me va a aparecer el mismo mensaje porque ya lo tengo instalado. Ya, entonces estos son los dos comandos para poder instalarlo. Si van a correr esto de forma local, si lo forman, o sea, si lo corren, por ejemplo, eh, por Colab, ya se hace de otra manera, ya, pero en este caso lo voy a correr de forma local. Pip install pandas y pip install matplotlib, ya, entonces como lo tengo instalado, no hay problema. Ya, entonces veamos qué es lo que sucede, a ver si me da algún error, alguna cosa. Por ejemplo, tengo eso, ¿cierto? Lo ejecuto y me aparece acá lo siguiente, me aparecen las dimensiones del data frame, o sea, las dimensiones de la planilla, que tiene 39 registros y 5 columnas, ¿cierto? Con el comando dfshape, ese ahí. Y también puedo acceder a los títulos, es decir, el nombre, el apellido, el periodo, la ciudad, etc. ¿Ya? Con el comando dfx. Ahora, la gracia que tiene esto del pandas, ¿cierto? Es que podemos aplicar distintos criterios o filtros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer primero, voy a ponerla con print de f.head 10, por ejemplo. Vamos a ver si lo tomo. El comando head te permite poder mostrar el comienzo del archivo. No te muestra todos los datos porque pueden ser miles o millones de datos, ya, pero con esto puedes apreciar los primeros datos que tiene la planilla, ¿cierto? Entonces acá tenemos el nombre, el apellido, el periodo, ciudad y ventas, que es lo mismo que podemos ver directamente desde el Excel, ¿ya? Esos datos que están ahí. Entonces, eso es el DFG. Ahora, si queremos hacer un filtro sobre dichos datos, ya, ahora viene la etapa de los filtros, ya, fíjate lo que voy a hacer acá. Yo tengo el siguiente comando: ventas Santiago igual df ciudad igual Santiago. Y entonces lo que estamos haciendo acá, estamos tomando todo el data frame, bueno, acá estoy seleccionando los 10 primeros, pero fíjense que en las ciudades, ¿cierto? Tienes Valparaíso, Concepción, Santiago, etcétera. Entonces, con eso, ¿cierto? Yo puedo crear el siguiente criterio: ya, venta Santiago igual data frame, porque data frame son el data en bruto, ¿cierto? Todos los datos originales, ¿cierto? Y acá entre estos dos corchetes les pongo un par de comillas que pueden ser simple o doble, ¿cierto? Y le pongo ciudad. Esa ciudad corresponde al título, ya, el título del cual voy a aplicar el filtro. Y acá luego pongo un doble igual, que el doble igual es comparación, y le pongo mi criterio, en este caso que voy a comparar con Santiago, ¿ya? Luego creo un segundo data frame o una segunda planilla, por así decirlo, yo le puse df2, ¿ya? Que va a ser simplemente un subconjunto de la primera planilla, pero que esté aplicado el criterio que aparece mencionado recién, ¿cierto? Entonces con eso, ¿cierto? Tengo df2 igual df ventas Santiago, ¿ya? Y posteriormente lo voy a mostrar, le hago un print, ¿ya?
Entonces, yo también tengo acá comentado el print de fhead, ¿ya? Voy a borrar y voy a ejecutar. Ahí se está ejecutando, entonces fíjense que ahora me muestra datos, ¿ya? Pero todos los datos son los filtrados, o sea, me aparecen todos los que son de Santiago, ¿bien? Entonces con eso ya tenemos un filtro. Es como si abriera la misma planilla, ¿ya? Abriera el mismo CSV y le aplicara un filtro directamente desde el Excel. Entonces posteriormente vamos a hacer otro criterio más, ¿cierto? Voy a comentar este bloque, ¿ya? Y voy a descomentar este otro que tengo acá. Entonces fíjense, acá yo estoy inventándome un filtro que se llama ventas 2017. Ya, o sea, por ejemplo, quiero saber de todos esos datos, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las ventas posteriores al 2017? Porque fíjense que acá en periodo o en año, ¿cierto? Me aparecen distintas fechas. Entonces vamos a aplicarle ese criterio. Entonces, de igual forma como lo hicimos con el filtro de Santiago, ahora haciéndole un filtro de 2017, puedo poner ventas 2017 igual el data frame del key o el parámetro periodo, ¿cierto? Y acá aplico el filtro, que sea sobre 2017. Luego le pongo un nombre, en este caso le voy a poner df3, pero puedo ponerle x, y, z, o el nombre que estime conveniente, ¿ya? El cual va a ser df de los datos originales, ¿ya? El ventas 2017. ¿Ya? Entonces veamos cómo nos queda. Voy a descomentar este print, ¿cierto? Teniendo comentado todo lo demás, ¿cierto? Incluso este dfx también lo puedo comentar, ¿cierto? Eso lo voy a dejar acá. Listo, y solamente voy a dejar ese bloque ya para entender cómo funciona. Después le ponemos acá limpiar, le ponemos clear, le ponemos go. Ya ahí está pensando el pandas. Y fíjense de que en la parte de los periodos, ¿cierto? Aparece la columna de los años, pero todos son posteriores al 2017. ¿Ven? Entonces con eso ya tenemos cómo se hace un filtro de texto, ¿cierto? En este caso puedes comentar el que corresponde a Santiago. Voy a comentarle este print de acá. Y tengo otro filtro, ¿cierto? Que sería el ventas posteriores al 2017. Ya entonces tengo eso, el cual ya lo mostré. Entonces, ahora, posteriormente, otra cosa importante que tiene el Pandas es que puedes combinar los filtros. Ya, o sea, en este caso, ya, ¿cómo podemos combinar los filtros? Ya tenemos acá dos. Tenemos el de que todas las ciudades sean Santiago y que al mismo tiempo las ventas sean posteriores al 2017. Entonces, para eso, ¿cierto? Voy a descomentar esta parte de acá. ¿Ya? Filtros combinados. Entonces acá tengo un DF4, ¿cierto? Un data frame 4 que va a ser data frame con los dos criterios aplicando la regla de Eli. Recuerden que Eli es verdadero cuando todos son verdaderos, es decir, los dos criterios se tienen que cumplir de forma simultánea. ¿Ya? Y cuando es O, ¿cierto? Es cuando es uno o es el otro. ¿Ya? O sea, puede faltar uno de los dos, pero Eli es que los dos estén al mismo tiempo. Entonces en este caso tengo DF Ventas Santiago y con ese símbolo llamado ampersand nosotros estamos haciendo el i, ¿cierto? Ventas Santiago y ventas 2017 y después hago un print. Y entonces con eso, ¿cierto? Voy a limpiar, voy a ponerle go y el resultado tendría que tener los dos criterios juntos. Entonces fíjense de que ahora dentro de todos esos datos que contiene el archivo CSV podemos apreciar todos los que son Santiago y al mismo tiempo su año es posterior al 2017. Y ahí tenemos un manejo básico de los filtros. Entonces ahora, ya los filtros los voy a comentar porque voy a proceder a explicar otra característica, cómo poder agrupar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros agrupamos datos, es por ejemplo, ya yo tengo una planilla y quiero saber, no sé, agrúpame todas las ciudades, ¿cachai? O sea, por ejemplo, Santiago, Valparaíso, Concepción, y muéstrame los totales, ¿ya? Y en este caso, ¿cachai? Que son como estadísticas, por así decirlo, ¿ya? Te puede mostrar un conteo, te puede mostrar una suma o te puede mostrar un promedio, sujeto a un filtro, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Eh, yo acá tengo lo siguiente. Tengo acá DF5, ¿cierto? Que va a ser un nuevo data frame, ¿ya? El cual va a ser un subconjunto, ¿ya? Del data frame original, pero solamente considerando las columnas ciudad y ventas, ¿ya? Fíjense, si nosotros queremos hacer una extracción de un data frame, ¿cierto? O sea, no extraer todas las columnas, sino que solamente las columnas que a nosotros nos interesan, en este caso, por ejemplo, la ciudad y las ventas, para poder agrupar cuántas fueron las ventas según la ciudad, ¿cierto? Yo le pongo acá df
un corchete que abre, otro corchete que abre, y le pongo el nombre de los keys o de los títulos. En este caso, ciudad y ventas, ya separados por coma, ¿cierto? Y los nombres con estas comillas, ¿cierto? Y después viene lo nuevo, ¿ya? Acá hay un comando llamado group by, ¿ya? O sea, agrupar por, ¿ya? Y acá, dentro de estos paréntesis, ¿cierto? Nosotros le ponemos el criterio por el cual vamos a agrupar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en una planilla repartido Santiago, Valparaíso, Concepción, ¿cierto? Pero que aparezca más de una vez, simplemente me los va a dejar ya el total de Santiago, el total de Valparaíso, el total de Concepción, ¿cierto? O sea, el total de nuestras variables, ¿ya? Entonces, acá finalmente le pones punto count si quieres que él te las cuente, si quieres que te las sume le pones punto sum y si quieres que te las promedie punto min. Ya en este caso vamos a hacer un conteo de las ventas organizadas por ciudad. Ya entonces en este caso, ¿cierto? Le voy a poner acá un print eh, para que me las muestre, ¿cierto? Entonces yo acá esto lo voy a limpiar, le voy a poner go, ¿cierto? Ah, y acá me pasó un error, ¿cierto? En esa línea que tengo que comentar esta parte. Ahora sí, esto lo voy a limpiar, le voy a poner go. Ya esperamos que funcione el pandas y ahí está. Ya me está mostrando las dimensiones, eso viene del print que tengo al comienzo, ¿cierto? Estos que están acá. Pero después me muestra la tabla de resumen y ese es uno de los objetivos. Fíjate, acá yo tengo una agrupación por ciudades de la tabla original, que es la tabla que contiene muchos datos, ¿cierto? Entonces acá tengo ya Concepción, Santiago, Valparaíso y la cantidad de ventas que tiene. Entonces en este caso tengo 16, tengo 10 y tengo 13 ventas. Ahora, por ejemplo, si yo quiero que me la sumen, ¿cierto? En esta línea, ¿cierto? En mi caso, en la línea 39, le cambio el punto com por punto sum. Ya, súmamela. ¿Cachai? Entonces le pongo go. Ya se demora un poquito. Y ahí están la suma de las ventas. ¿Ya? Lo voy a dejar como un count, como una cuenta. Ya, ahora empezamos con la parte del gráfico. Vamos a hacer un gráfico de estos datos que están acá. Ya, entonces para eso, ¿cierto? Ya tengo mis datos acá. Y posteriormente, ¿cierto? Voy a configurarlo. ¿Ya? Entonces voy a configurar el gráfico. Voy a arreglar estos comentarios que tengo acá. Bueno, acá tenemos un parámetro que es para configurar el tamaño con el fixed size, ¿ya? 10,5, pero en este caso no lo estoy usando, es completamente opcional, ¿ya? Como habíamos puesto dentro del import al comienzo de nuestro código matplotlib.pyplot as plt, ¿ya? Entonces todo lo que tenga que ver con los gráficos, ya se le va a anteceder el prefijo plt. Entonces fíjense acá, ya tengo el plt.figure para poder configurar aspectos como el tamaño, el size, por ejemplo, o también puedo configurar las etiquetas como el xlabel o el elabel. Ya entonces acá tengo ciudad y ventas. Ya vamos a hacer un gráfico que representa la ciudad versus las ventas. ¿Ya? Entonces con eso, ¿cierto? Después voy a hacer acá un gráfico de barras, ¿cierto? El cual va a ser según el data frame 5 que es el que vimos acá. O sea, esto va a ser el data frame 5, el que muestra las ciudades versus las ventas. Entonces tengo df5 ventas, ¿cierto? Que es la variable numérica que yo quiero graficar, .plot.var. Ya existen distintos gráficos con el matplotlib. Existen gráficos de línea, los scatterplot que son de los puntos, o también de barras, entre otros. En este caso, como es un ejemplo completamente introductorio y sencillo, ¿cierto? Voy a poner un gráfico de barras, un plot bar, ya que se llama. Luego, ¿cierto? En este caso voy a quitarle esto de acá, ¿cierto? Ese print de F5 keys lo puedo comentar, ¿cierto? Y voy a dejar el plt.show, este que tengo acá. Ya los comentarios, si están replicando este código, no es necesario poner lo que está comentado, ¿ya? Entonces tengo el df5 ventas.plot.bar, ¿cierto? Y plt.show para poder mostrar finalmente el gráfico. Entonces le damos go. ¿Ya? Y con eso ya tenemos nuestro gráfico. Tenemos acá ventas versus, o sea, la cantidad de ventas versus las ciudades. ¿Ven? Entonces así es como una forma básica de utilizar la combinación de pandas con matplotlib trabajando con archivos CSV. Bueno, espero que se haya entendido. Más adelante van a ver videos un poco más en profundidad. Esto es solamente una aproximación, un approach. Así que, bueno, cualquier duda, mi correo nestor.palominos@gmail.com. Espero que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao.